el final de la clase de salvación. Nosotros comenzamos y definimos lo que era salvación, cómo se llegaba a la salvación, pero quedamos en los puntos más álgidos de lo que es la salvación. ¿Qué es lo que aconteció realmente en la cruz? Nosotros vemos a la cruz como algo muy ahí, bueno, a Jesús lo clavaron ahí ya. No. Vamos a ver qué aconteció allí. ¿Qué es lo que usted tiene hoy gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que aconteció en el mundo espiritual realmente? Entonces, nuestro hermano Isaac nos comparte la diapositiva y vamos a comenzar esto. Ahí estamos. Como esto es parte de doctrina fundamental, ahí dice lo que todo cristiano debe saber. Y esto si un cristiano no lo maneja, pues no ha leído la Biblia o no le han dado clase realmente de lo que verdad es la doctrina en la cual nosotros estamos basados y tiene que ver con la salvación. Si no entendemos que Cristo nos salvó, de nada nos vale la fe. O mejor dicho, estamos en religión y no en fe, en salvación. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? El tema específico hoy es la salvación. Nuestro hermano Isaac sube la diapositiva. Ahí está, salvación. Palabra que lo decimos muy fácil, ¿no? La salvación, pero ¿cuánta implicación tiene en nuestras vidas físicas, espirituales, emocionales, sentimentales? Dice Hechos, comenzamos con este versículo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya acá nos dice las escrituras en el libro de los Hechos, ya nos planta una base. O sea, no hay salvación en más nadie, señores, solamente en Cristo Jesús. Y en ningún otro, y lo dice claramente, y en ningún otro hay salvación, en más nadie. Porque no hay otro nombre, no hay, señores, no hay otro nombre bajo el cielo dado a nosotros, los hombres, a los seres humanos, en el que podamos ser salvos. O sea que si usted cree y considera que tiene salvación, es porque usted está anclado, parado, firme en la roca fuerte, inconmovible que es Cristo Jesús. Seguimos. Ese es nuestro versículo de inicio, porque no hay salvación en más nadie. Ahora, aquí comenzamos. Aquí hay un resumen de lo que fue la clase original de salvación. Como humanidad, como seres humanos, nosotros fuimos rescatados. El hombre fue rescatado. Jesús rescata al hombre. ¿De qué nos rescata? Ahí lo tenemos, porque el concepto de salvación es la obra de rescate de Dios a través de su Hijo Jesucristo, donde rescata al hombre del pecado y de la condenación eterna. Por eso es que ahí tenemos salvación, rescata Jesús, rescata al hombre a través de ese sacrificio en la cruz, del pecado y de la condenación eterna. Pero esto nos lleva a dos versículos. Entonces vamos a ubicar los versículos. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Y segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 al 21. Le vamos a pedir acá, Mariani, Romanos 5, del 1 al 2, y Leonela, segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Amén. Amén, léalo, hija. Romanos 5, del 1 al 2. Ajá. Así Dios nos aprobó gracias a la fe. Ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahí vemos entonces que por la fe en Cristo
Fuimos no solamente justificados, sino que tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo, con quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Señores, nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Si usted considera que usted tiene que seguir bajo la ley, que usted si no cumple cosas de la ley, usted no está bien, pues déjeme decirle que si usted no cumple toda la ley, está mal. O sea, yo puedo agarrar y hacer todas las fiestas que tienen los judíos, pero si yo no cumplo toda la ley, de nada me sirve celebrar las fiestas, ¿ok? Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El pueblo de Dios se ha empecinado en judaizarse, mientras Dios está llamando a los judíos a la salvación y a la vida eterna. ¿Ven la contradicción? Dios quiere que su pueblo, Israel, entre a la salvación y nosotros queremos judaizarnos. Entonces, somos justificados a través de Cristo, no es por obra, y eso lo vamos a ver reiterativamente. En 2 Corintios 5, 17 al 21. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Entonces vemos acá, si vamos a conceptualizar salvación, la salvación es eso, es la obra de Dios a través de Cristo en el rescate por el hombre. ¿Rescatarnos de qué? Del pecado y de la condenación. Eso es lo que podemos decir o conceptualizar la palabra salvación. En la siguiente, por el fin. Ahora bien, la salvación, lo primero que vamos a recordar en este instante es que viene de Dios. El hombre no se puede salvar por sí solo. No puede. No puede hacer absolutamente nada para salvarse. Viene de Dios. O sea que la única manera que una persona sea salva es ir a Dios. Es ir a Dios. Arrepentirse, convertirse y caminar en obediencia. No es como a mí me parezca, no es como a mí me plazca, no es a mi manera, no es que yo considero que no es así porque eso está obsoleto. No, yo debo obedecer a Dios. Entonces, lo primero que vamos a plantar acá, la posición sin ecuanón. Ay, no, pero es que eso es subjetivo, eso es relativo. No, no es relativo. No es relativo. La salvación proviene de Dios. El único que nos puede salvar es Él. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se obtiene esa salvación? Nosotros todo esto lo desglosamos en la clase pasada. ¿Cómo se obtiene? Ahí están los 4 puntos. Primero, creyendo en Cristo. Segundo, arrepintiéndonos de los pecados. Tercero, confesando a Cristo como Señor y confesando nuestros pecados a Dios. Y confiando que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. De esa manera, usted obtiene la salvación. Lo primero que tenemos que tener, lo primero que debemos hacer para obtenerla es creer en Cristo. Y creer en Cristo no es como todo el mundo, no, pero es que yo creo en Cristo. No, yo debo creer y debo creerle, debo aceptarlo. Porque medio mundo dice que cree en Jesús. Es más, hay religiones que no lo reconocen como Dios, pero lo reconocen o como profeta o como maestro, pero saben y dicen, sí, Jesús, real. El asunto no es
solamente creer, es creerle a Él, es aceptarlo a Él. Entonces, la salvación proviene de Dios, uno, y se obtiene primero y principal creyéndole a Él, aceptándolo a Él. Luego, arrepintiéndome de mis pecados, de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos. No, pero es que yo no he hecho nada malo, señores. El simple hecho de negarlo a Él, ya usted está pecando. El simple hecho de no reconocer de que Él murió por nosotros y que resucitó y que va a venir a buscar a su iglesia, ya nosotros estamos mal. Entonces, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque pensamos que pecar es adulterar, es robar, es matar, pero no nos damos cuenta que pecar también es chisme, es levantar falsos testimonios, es odiar, es andar en iracundo, es tener raíces de amargura, falta de perdón. Eso también es pecado y de eso también tenemos que arrepentirnos. Porque si nosotros no lo hacemos, nos vamos a quedar acá anclados cuando Cristo venga. Porque Cristo viene y nadie lo detiene. Y debemos confesar, cuando yo creo en Él, yo le creo a Él, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy una pecadora, yo confieso a Cristo, no solamente mis pecados, yo le digo, sí, Señor, yo pequé, yo tengo orgullo, yo tuve orgullo, tengo orgullo, prepotencia, altivez, arrogancia, he hablado mal de la gente, o he robado, o he mentido, ¿verdad? Yo declaro a Dios mi pecado, pero también lo acepto a Él, lo confieso a Él como mi único y suficiente Salvador y Sanador. Y de ahí en adelante confío en que la sangre poderosa de Cristo, la anterior, la sangre poderosa de Cristo limpia nuestros pecados. Si usted no tiene esa convicción, está en peligro de extinción. Porque a nosotros, parece mentira, nos cuesta como creer algo, es que eso es como muy sencillo. Eso es como hacer la torta del sobrecito, que solamente tenías que agregarle agua. No, pero es que eso es muy sencillo, es imposible que eso sea así. Pues déjeme decirle que es tan sencillo como que usted lo acepte, le crea y se rinda a Dios. Porque lo más fuerte, lo más duro, ya lo hizo Cristo. Ya Él lo hizo. Hasta aquí, en esas dos láminas, yo resumí la clase pasada. Vamos a la siguiente. Aquí sí entramos en lo que nos compete hoy. Si usted pensaba que la salvación era solo que, bueno, Cristo me salvó, murió en la cruz por mí, ya, a Él lo latigaron, lo injuriaron, lo golpearon, lo desnudaron, lo abofetearon, le hicieron muchas cosas malas, sí, y wow, tremendo. Pero todo eso que se llama la pasión de Cristo, yo siempre he dicho, la pasión de Cristo no es la película de Mel Gibson, valga la propaganda, la pasión de Cristo es su obra de muerte y resurrección. Esa es la pasión de Cristo. Si bien a él hicieron todo eso, en el mundo espiritual estaba aconteciendo esto. En el mundo espiritual sucedía esto. Nosotros tenemos aquí 7 elementos. Usted dirá, bueno, pero es que yo veo un título y debajo de ese y al lado de ese título veo varios ítems. Porque el centro de todo eso se llama expiación. Ahí lo tenemos, expiación. Y cuando Él hizo la expiación, que ya vamos a ir punto por punto, en la expiación hubo remisión, hubo propiciación, hubo redención, justificación, reconciliación y regeneración. Cuando usted se siente a estudiar cada uno de estos puntos, usted puede en algún momento converger en la idea de que todo es lo mismo, pero no todo es lo mismo. Que uno te lleva al otro, sí. De hecho, este orden que está aquí es un orden que al realizar este estudio en diapositiva, porque este estudio yo no lo tenía en diapositiva, el Señor, por orden del Espíritu Santo, yo coloqué de esta manera: revisión, propiciación, redención,
justificación, reconciliación y regeneración. Todo ello tiene que ver con la expiación. Si no se hace expiación, señores, por eso es que necesito que estemos pendientes aquí. Si no se hace expiación, no hay remisión, no hay propiciación, no hay redención, mucho menos justificación, para nada la reconciliación y tampoco la regeneración. Entonces, el punto neurálgico aquí es la expiación. Y es con el primero que nos vamos a ir. Si usted ve ahí esa imagen, ve a un cordero. ¿Por qué hay un cordero? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se tomó el sacrificio perfecto, o sea, para hacer la expiación, o sea, el perdón de los pecados, se hizo con un cordero. Pero si vemos a un lado están los clavos y el otro lado está la corona representando a Jesús, porque Jesús es el cordero inmolado. Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios con animales no borraban el pecado, lo cubrían. Por eso el Antiguo Testamento era el espejo de lo que había de venir. Nos vamos entonces a ver la expiación. Expiación. Pasó. Ah, no pasó. Ahí está. Tenemos la expiación. Si usted ve allí, nos encontramos con, a mano derecha, vemos como una tela roja. Es como representación del líquido vital, ¿sí? Y vemos la palabra pecado. Casi que no se ve la P porque lo que quise fue como que cubriera. Para hacer el ejemplo de lo que les estoy explicando. Para nosotros explicar la expiación en el Antiguo Testamento y aún hoy, nosotros lo vamos a explicar de esta manera. Esa tela roja que está cubriendo algo representa el líquido vital que Jesús derramó, o en este caso, hablando del Antiguo Testamento, el cordero perfecto era derramado para el perdón de los pecados. Pero en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no borraba el pecado, solamente lo tapaba. Mientras que Cristo, el cordero inmolado, el cordero perfecto, el alfa y el omega, el principio y el fin, no lo tapa, lo borra. Que es la imagen que usted ve allí de un hombre en oscuridad, una silueta de un hombre, de un ser humano en oscuridad, pero que un borrador comienza a borrar. Así borra el sacrificio de Cristo el pecado en nosotros. Él no lo tapa. Él no agarra la sangre, él no agarra y lo tapa. No, él lo borra, lo desaparece. Entonces vamos a ver acá expiación. ¿Qué hace la expiación? La expiación repara, paga y purifica. Entonces, si nosotros vemos, dice que es el acto por el cual se cubre el pecado mediante un sacrificio. Eso es la expiación. Entonces vamos a leer, vamos a buscar Levítico capítulo 4, verso 3, verso 14 y verso 24, manteniendo luego la mirada en el verso 24. Le vamos a pedir acá a los muchachos que puedan buscar, por favor, Levítico 4. Mi papá Levítico 4:3. Isaac Levítico 4:14. Y no sé si Mariani está ocupada o alguien me puede ubicar. Levítico 4:24. Amén. Amén. Ok. Vamos con Levítico 4, verso 3. Levítico 4:3. Claro. ¿Ah? Dale al micrófono.
¿Cómo que no tienes? Bueno, yo lo leo. Levíticos 4:3. Dice de la siguiente manera. Dice, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Lo primero que vemos aquí, que para poder hacer la expiación debía presentarse para hacer el sacrificio un becerro sin defecto. Ahora Levítico 4:14. Amén. Amén. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Ahí vemos que en este pasaje él habla que precisamente una vez conocido el pecado, se debe ofrecer un becerro por expiación. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión. Levíticos 4:24. Amén. Luego el jefe pondrá su mano sobre la cabeza del chivo ante el Señor y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, pues es un sacrificio por el pecado. Voy. Déjenme un minuto. Ya que estoy acá. De verdad no aparece el micrófono. Ahí está. Dígale. Ok. Bueno, entonces, como acaba de leer Mariani, vemos entonces que se debía colocar la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, que es expiación. Vemos que en Levítico se menciona qué es lo que se debe para hacer expiación, que es por el pecado, qué es lo que se debe hacer. Se debe traer el animalito, no debe tener defecto, debe ser en el templo, o sea, por acá ¿cómo se llama esto? En el tabernáculo, perdón, y luego señala que debe colocarse la mano sobre el becerro, el holocausto, el animal que va a ser la expiación. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos la obra de Jesús, Jesús era el cordero sin mancha, porque no había pecado en él, era perfecto. Era un cordero joven. El cordero debía ser de 1 año. Cuando ahorita vamos a leer algunas citas que están en Éxodo, donde el Señor muestra cómo debía ser ese cordero y donde se inicia la expiación. Entonces vemos acá que el Levítico nos da palabras claves, acciones claves y claras para ofrecer el holocausto para la expiación. Ahora bien, nosotros acabamos de decir que la expiación es el acto por el cual se cubre el pecado mediante un sacrificio. No hay perdón de pecado sin sacrificio. No lo hay. Y el sacrificio no es el que usted va a hacer, es el que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la gente está empecinada en hacer cosas y resulta ser que no es así. El sacrificio ya lo hizo Jesús una vez y para siempre. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Eso es un sacrificio para nosotros porque a la carne no le gusta negarse. La carne no le gusta que la guíen, que la lleven. A ella le gusta hacer lo que le da la gana, literalmente. Vamos a leer por acá a
Levítico 8:14. Vamos a, papá, ¿es así? Ya tiene el micrófono ahí. Levítico 8:14. Sí, Léalo pues. Levítico 8:14. Sí. Pues leo. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y su hijo pusieron su mano sobre la cabeza del becerro de la expiación. Ya. Tenía el micrófono apagado. Esa lectura de Levítico 8:14 nos reafirma el hecho de que cuando se hacía expiación debía colocarse la mano sobre la cabeza del cordero en el momento que se iba a degollar. ¿Y saben por qué esto? Porque ese cordero estaba tomando el lugar que le correspondía al pecador. O sea, era un animalito inocente muriendo por un ser humano culpable. Por eso es que en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, el sacrificio de la expiación con el cordero no borraba el pecado, señores, no lo borraba, solo lo tapaba. Y de hecho se hacía un año, por un año, o sea, cada año se hacía este sacrificio. Primero lo hacía el sumo sacerdote por él, por su casa, por su familia y por Israel. Aquí es donde el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer ese sacrificio de expiación. O sea, nosotros tenemos que tomar en consideración qué acontecía, qué significaba para el momento del Antiguo Testamento la expiación. Esa expiación les quitaba la culpa. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando nos vayamos un momento a Éxodo. Pero antes quiero leer Isaías 53, verso 10. Isaías 53, 10 dice de la siguiente manera. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escuche bien, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, ¿qué hacía la expiación? La expiación reparaba o repara, paga y purifica. ¿Qué significa eso? La expiación repara una relación entre Dios y el hombre. Porque vuelvo y repito, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y ya vamos a ver por qué era necesario ese derramamiento de sangre. Acá con la expiación. Entonces, en la expiación se repara, se paga y se purifica. Y a su vez, ella en nosotros elimina la culpa, cubre el pecado y restaura la relación con Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? El pueblo pecaba y hacía expiación por su pecado para que Dios volviera a verlos. ¿Qué necesitamos entender aquí? Que cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Hay una separación. El hombre que no tiene a Cristo está separado de Dios. ¿Por qué? Porque lo separa el pecado. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y que cuando la carne, que es la que obedece al pecado, se enseñorea del ser humano, lo separa de lo divino, lo separa de Dios, porque la carne no le gusta sujetarse a Dios, pero el espíritu sí. Por eso es que nosotros tenemos que venir a Cristo y nuestro espíritu resucite y podamos, sujetar esta carne en el nombre de Jesús y que sea el espíritu quien te gobierne y no la carne. Por eso vemos acá que la expiación rompe las cadenas. Ese yugo que te ataba, el pecado, lo rompe. Lo rompe.
No me puedes decir que viniste a Cristo, que estás en Cristo y sigues en pecado. Porque entonces no viniste a Él. Vemos en estas imágenes que ciertamente la expiación del Cordero en el Antiguo Testamento solo tapaba el pecado, pero la expiación de Jesucristo fue una vez y para siempre. Y ya no tapa el pecado, sino que lo elimina, lo borra. Lo borra. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. A ti el Señor no te va a juzgar por tus pecados pasados antes de convertirte. No, esos ya no cuentan. ¿Qué cuenta? Lo que tú has hecho del momento que te convertiste para acá. Eso sí, no te arrepientes, porque nosotros estamos llamados a que si pecamos, nos levantamos, vamos al Padre, nos ponemos a cuenta y continuamos. Aquí nadie se rinde. Porque el que retrocede no agradará a su alma. Y el domingo vamos a predicar de eso. El que retrocede, amados, no agrada a su alma. Mira, amados, ustedes creen que ustedes son los únicos que tienen lucha. Todos tenemos lucha. Todos. Difíciles, fuertes. Es tremendo. ¿Sabes qué es tremendo? ¿Sabes qué es tremendo? Para aquellos que trabajan con público. No sé si alguien aquí trabaja con público. Pero bueno, yo he trabajado toda mi vida con público de una manera u otra. Como administradora, como profesora, como en los otros cargos que he estado, que trabajar con público y como pastora. ¿Sabes qué fuerte y es rudo trabajar con público? Y sobre todo en la iglesia. Porque en la iglesia tú te consigues personas que creen que son sesudos. Gente que no quiere que tú le llames la atención porque ellos son adultos. Se las saben todas y se las comen todas. Entonces tú no sabes, uno empieza, Señor, ¿cómo hago? Dime cómo hago. A que no se sientan heridos. Así como nadie me quiere, todos me odian y se chupan el gusano y el gusano se lo chupa a ellos. Entonces, la expiación, ese acto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tan grande. Porque ese acto, ¿sabes qué hizo? Borró la culpa. Si tú tenías culpa de algo, si yo tenía culpa de algo, si teníamos culpa de algo, la borró. La borró. ¿Sabes qué es tremendo en las escrituras? ¿Cómo juzga duro el Señor la idolatría? Y sabes que todos los que estamos aquí éramos idólatras, de una manera u otra. Porque el que no adoró imágenes se adoró a sí mismo. ¿O no? Alguien que me levante la manito si yo estoy equivocada. Si alguien no adoró imágenes, se adoró a sí mismo. Pensó que era la última persicola del desierto. Eso es egolatría. Sigue siendo idolatría. Adoramos a papá, mamá, hermanos, a hijos, como que si ellos nos dan salvación y vida eterna. Esposos, casas, carros, empleos, como que si eso nos va a dar a nosotros salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Cristo cuando vinimos a Él? Él elimina esa culpa. Él la elimina. Él cubre un pecado, pero no para esconderlo, para borrarlo. En este caso, no lo cubre como el que lo tapa, lo cubre con su sangre hasta que lo extermina. Él restaura la relación con Dios. ¿Sabía usted que nosotros estábamos separados de Dios? Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Nosotros estábamos separados de Dios. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice el apóstol Pablo. Y eso lo estudiamos. Amén. Eso lo estudiamos cuando estudiamos el libro de los Romanos. Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estábamos apartados de Dios. Estábamos fuera de Él. ¿Y qué hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? O sea, puso su vida por amor a ti, por amor a mí. ¿Qué hizo Él?
lanzó un puente. La brecha que se abrió entre Dios y el hombre, Jesús la une nuevamente en la cruz del Calvario. Y esa imagen la hemos visto muchas veces en las clases que me ha tocado dar en Romanos y en Corintios. Entonces vemos que la expiación no es cualquier cosa. Significó que sobre Jesús cargaron toda la inmundicia nuestra, porque eso no tiene otro nombre. Yo no lo estoy insultando a usted, ahí estamos todos metidos. Todos nosotros estamos metidos ahí. Todos. Porque todos estábamos llenos de inmundicia, de malos deseos, de pasiones desordenadas, de deseos vergonzosos, de chisme, de contiendas, de pleito, de maledicencia, de chisme, borracheras algunos, drogas otros, y pare de contar. Y pare de contar. Entonces, el Señor, cuando va a la cruz, aunque usted y yo no pusimos la mano sobre él se cargaron tus pecados y los míos. Entonces, haga un ejercicio ahí donde usted está, hermoso y hermosa del Señor. Piense, ¿qué pecado le perdonó el Señor? Yo no lo voy a pensar, yo voy a decir entre algunos de que el Señor me perdonó. Por ejemplo, la idolatría, la hechicería, la fornicación, la mentira, el ego, el orgullo, la altivez, la prepotencia. ¿Saben qué? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, todo eso lo llevó él en la cruz. El peso de nuestro pecado estaba sobre él. El peso de nuestro pecado. Y de eso Dios me perdonó y me libró cuando Jesús hizo su obra de expiación. Este año van a ser 29 años para la gloria de Dios. Ahora bien, si la sangre del cordero solo en el Antiguo Testamento solo tapaba, ¿qué hace hoy la sangre de Cristo por ti y por mí? La sangre de Cristo quita, elimina y borra el pecado. Quita, elimina y borra el pecado. Nos vamos a ir para el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Perdón, Juan 1, 29 nos dice de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él, y Juan el Bautista dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era un animal cuadrúpedo. Era Jesús, el Hijo de Dios. Para aquel momento, el unigénito Hijo de Dios. Y digo para aquel momento porque hoy es el primogénito. Gracias a que tú y yo somos hermanos, fuimos hechos hermanos de él, herederos y coherederos. Entonces ya él dejó de ser unigénito y pasó a ser el primogénito, el primero de muchos hermanos. O sea, Jesús es tu hermano. A través de esa obra expiatoria. Lo vamos a seguir viendo. Porque ella, recordemos que tiene 6 puntos a los cuales tenemos que abordar. Juan el Bautista dijo que la sangre de Cristo, que Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús rompe las cadenas del pecado con su sangre. Por eso, aquellos que están predicando que por qué, que es eso, que la sangre de Cristo, señores, es la sangre de Cristo quien pagó el precio por ti y por mí. Fue la sangre de Cristo. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Cualquier pregunta
con esto usted me la hace después. Vamos a Hebreos 10:4 para cerrar el punto de la expiación. Hebreos. Y si yo voy muy rápido, usted me dice, va muy rápido. Hebreos 10:4. Dice de la siguiente manera: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿quién es el que los quita? Alguien que me diga ahí, ¿quién sí quita los pecados? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Juan dice en 1:29, el apóstol Juan dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29, que Juan el Bautista declaró: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero vemos en el libro de los Hebreos, el escritor a los Hebreos aclara, afirmando la declaración de Juan el Bautista, porque él no está diciendo que Cristo no es, está diciendo es que precisamente ni los toros ni los machos cabríos, su sangre pueden quitar los pecados, solamente los cubrían, no los quitaban. Por eso, cuando usted viene a Cristo, la sangre de Cristo que tiene poder viene sobre tu vida y borra los pecados, los borra. Entonces, la expiación borra los pecados, los borra. Esto nos lleva, por supuesto, a nuestro siguiente punto. Y nuestro siguiente punto es la remisión. Remisión. Acá está la remisión. La palabra remisión se refiere a perdón de pecados. Hay una historia en las Escrituras que habla acerca de manera bien particular acerca de la remisión. Pero ahorita nos vamos a concentrar en este momento. ¿Qué es lo que hace la remisión? Si ciertamente hubo una expiación, esa expiación trajo una remisión. O sea, Jesús, al morir en la cruz del Calvario, perdonó tus pecados. Y al perdonar tus pecados, te liberta. ¿De qué? De la esclavitud, del pecado. Cancela todo juicio y deuda. Todo juicio y deuda. Es completo, no es parcial. Ah, no, él me salvó, pero yo tengo que vivir enfermo. Yo tengo que vivir endeudado, porque, bueno, él solo me salvó. Señores, no. Él canceló todo juicio y deuda. Por eso aquellos que dicen que la iglesia pasa por la tribulación, déjenme decirle que el Señor nos hizo escapar, Jesús nos hizo escapar de la ira de Dios a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que es a través de él. Por eso es que es a través de Jesús. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Si usted cree que usted va a ser salvo por Pedro, Juan, María, Petrica, no, señor, no. Y ese es el primer versículo que nosotros con el que comenzamos hoy nuestra clase. Vamos a buscar estos pasajes. Levítico 17:11. Vamos a pedirle al hermano Humberto que lo lea. Hebreos 9:22. Isaac. Hebreos 9:15. Mariani. Hebreos 10:18. Leonela. Vamos a leer estos pasajes. Vamos primero con Levítico 17:11. Amén. Levítico 17:11. Amén. Sí, está prendido. Amén. Me perdió. Amén. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de
de la persona. Amén. Amén, amén. Ahí está. ¿Qué dice él? Que la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. De la sangre. La vida está en la sangre. ¿Y qué derramó Jesús en la cruz del Calvario? Sangre. Y en ella viene la vida. Y dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Señores, la gente quiere salvar el cuerpo sin importarle perder el alma. Y lo que importa es el alma. Porque el alma que pecare, esa de cierto morirá. Lo que va a ir al infierno no es tu cuerpo, porque el cuerpo fue tomado del polvo y dice la Biblia que al polvo volverá. El espíritu viene de Dios y a Dios vuelve, pero el alma que pecare, esta de cierto morirá. O sea, la gente le está dando rienda suelta a su carne, satisfaciendo los deseos de la carne, porque no pueden estar en paz si no satisfacen los deseos de su carne. Y están permitiendo ellos mismos, dando permiso, derecho legal. Escucho la palabra que estoy usando ahorita, derecho legal. Y tengo que utilizar esta palabra porque por allí vamos a hablar de la legalidad. Si nosotros en este sistema humano tenemos la legalidad, ¿creen ustedes que en el mundo espiritual no hay? Señores, el mundo espiritual se rige por leyes. Por leyes. Y nosotros somos los que le damos al enemigo derechos legales. Porque cuando usted, sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, usted peca. Y usted le da un derecho legal al enemigo. ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron. ¿Y qué pasó? Le dieron el derecho legal al enemigo de poseer todo lo que era nuestro. Y quédese con eso, porque eso lo vamos a ver aquí. Le dio derecho legal. Satanás no le robó a ellos. Ellos le dieron derecho legal. Hoy la humanidad le está dando derechos legales al enemigo. Cuando dicen, no importa si así es el que fulanito me lleve, Señor, reprenda al diablo. No, pero es que esta vida es una sola y hay que vivirla. No, pero es que aquí es donde se goza y donde se sufre. Déjame quitarme los lentes. Mira. Tiene el lugar de la eternidad, del gozo o del sufrimiento, del bien y del mal, de la vida eterna o muerte eterna. No es aquí. No es que aquí es donde está el infierno. Señores, no se equivoquen. Usted no tiene la menor idea de lo que es el infierno. Ninguno tiene la menor, porque el que cayó ahí se quedó. Entonces, Dios en la remisión nos liberta. Por eso es que una parte de la expiación es la remisión. Porque el sacrificio es perfecto. Él se entregó. Él se entregó por amor. No nos equivoquemos. Por amor. No es que Jesús murió por la verdad, señores. Él es la verdad. Él no murió por la verdad. Él murió por amor. Por amor a ti y por amor a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por amor. Amor a esta humanidad desagradecida, malagradecida. ¿Sí? Perdón, vemos allí que Levítico establece que la vida está en la sangre y que le ha dado para precisamente hacer expiación. Vamos con Hebreo 9:22. Amén. Amén. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Gloria a Dios. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón, señores. No hay perdón. Jesús se entrega en la expiación por amor. Y en esa entrega por amor, Él nos redime, nos liberta, nos perdona los pecados, esa remisión. Sobre Él fue cargado nuestro pecado y dejándonos a nosotros libres de la esclavitud del pecado. Así que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. De todas maneras, ahorita más adelantito, usted va a entender esto. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa esto? Por eso es que ahí vemos a la cruz y al cordero, porque él representaba, ese cordero representaba el sacrificio, el cordero pascual representaba el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Yo tenía una imagen que no se las coloqué allí, pero yo quería colocarla. Yo ahora voy a ver si ahorita en un ratito se la paso Isaac para que al final la veamos. Porque Jesús se crió, se levantó viendo cómo era la expiación. Jesús no fue a la cruz sin saber lo que le iba a pasar. No solo porque él era Dios, despojado de su deidad, es porque él, como judío, celebraba la expiación. Y él veía, y cuando usted vea la imagen, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo en este momento. Remisión, la deuda fue pagada. Pagada. Cristo pagó. ¿Con qué? Con su sangre. Usted fue pagado, perdonado a precio de sangre. No hay mayor valor que ese. Que alguien sin tener pecado, siendo limpio, siendo perfecto, entregase su vida, no hay nada más preciado que la vida, por un mundo de pecadores. La remisión lo tenemos que definir como el perdón de los pecados. Cristo tomó tu lugar y el mío. Entonces, Él nos libertó de la esclavitud, canceló todo juicio. Escuche, todo juicio que estaba en contra de nosotros, que nos era contrario. Y lo hizo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Hebreos 9:15. No recuerdo. Amén. Amén. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que él prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Amén. A mí me gusta mucho esa versión que tiene Mariani, porque yo lo voy a leer aquí para que usted vea la diferencia de lo que ella leyó acá, y está muy claro lo que ella leyó. Así que por eso el mediador de un nuevo pacto, o sea, Cristo, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones, o sea, para el perdón de nuestros pecados, que había bajo el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto, señores? La ley. La ley. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna. ¿Sabía usted que lo que nosotros perdimos en el Edén, Jesús lo restauró para nosotros? ¿Y cómo estamos viviendo? Hebreos 9:10. Perdón, Hebreos 10:18. No sé si se lo di a alguien.
Amén. Amén, mi amor. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es. ¿Qué te perdonó el Señor? Lo que el Señor te haya perdonado, ya no hay más remisión por eso. Te perdonó y punto. ¿Por qué dudamos tanto del perdón de Dios? Porque creemos que tenemos que tirarnos para arriba y caer de rodillas, no sé, o caer de cabeza, que es lo más seguro. Porque creemos que tenemos que hacer sacrificios que no hacen nada para nosotros alcanzar la salvación. Si la salvación no la puedes alcanzar tú ni la puedes pagar tú. Primero, la pagó Cristo y segundo, es por gracia, o sea, por fe. Por fe. Tenemos es que creer. Creer. Porque al que cree, dice las escrituras, todo le es posible. Acá, yo quiero que nos vamos un momento a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12. Para que ustedes vean lo que era en el Antiguo Testamento y lo que y puedan hacer esa comparación del sacrificio que hizo Cristo por amor a nosotros, a la humanidad. Porque es a la humanidad. Ojo. Yo no estoy diciendo que es un grupito selectivo llamado evangélico. No. A la humanidad. El detallazo es que la humanidad en pleno no quiere reconocer a Cristo. Sino aquellos que lo reconocen son los que son partícipes de estas bendiciones y de la salvación y la vida eterna, si obedecen a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dice, comienzo a leer. Jehová envió a Natán a David. Aquí es cuando David peca con Betsabé. Y el profeta Natán es enviado a que hable con el rey David, porque David era rey. Recordemos que él peca con una mujer que no era su mujer. Y bueno, vamos a ver que para no llover sobre mojado, vamos a leer. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad. Él está hablando de él y de Urías Eteo. Para que vamos a ir aclarando algunos puntos. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, pero a mí no me gusta dejar nada por sentado. Dos hombres en una ciudad. El uno rico, el rey, y el otro pobre, Urías Eteo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, o sea, él tenía esposa y concubina, para que vamos cayendo en el asunto. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, o sea, su única esposa, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, o sea, habla del amor de Urías Eteo hacia su esposa. Y vino uno de camino, el enemigo. ¿Cuántas veces no te sale el enemigo al encuentro con un pensamiento, con un disque amigo o amiga, con una supuesta situación o solución a un problema X? Dice, y vino uno de camino al hombre rico, o sea, a David. Recordemos que Israel estaba en guerra y los reyes, cuando había guerra, ¿dónde debían estar el rey? En la guerra. Y David no estaba en la guerra. Estaba pasillaneándose por el palacio. O sea, estaba sin oficio. Mira, amado, voy a hacer un paréntesis aquí. Dios no busca gente desocupada. Dios busca gente ocupada. La gente desocupada se vuelve ociosa. Y es más, prefiere no hacer nada que incluso buscar a Dios. Si él hubiese estado en la guerra, no pasa eso. Pero no, él se quedó en su casa, pasillaneándose por allá. Entonces dice el verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas. O sea, llegó a él la codicia, la ambición por algo que él vio. ¿Y qué vio, señores? A Betsabé bañándose en su casita por allá desnuda, porque ahí no había hombre.
habían que adorar a las mujeres, y en este caso a los eunucos. Pero bueno, dice que él no quiso tomar de su oveja y de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, que vino de la codicia, el deseo. Y en vez de ir a buscar a sus mujeres, a sus concubinas, a su esposa, agarró y se pasó a Betsabe, que no era de él. Nada, absolutamente nada de él. O sea, adulteraron. Entonces dice el verso 5, entonces se encendió el furor de David. Imagínense, Natán le está echando el cuento a David y David se enoja. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Wow, me imagino la cara de Natán, ¿no? Que era el profeta. Y David enojado con aquel hombre que había hecho tal vileza, tal bajeza. Y mire lo que dice David. Y dijo a Natán, vive Jehová. Para que ellos dijeran, vive Jehová, amado, esto era serio. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, él juzgó y sentenció. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. A veces nuestro entendimiento está tan entenebrecido que no sabemos que nos estamos juzgando a nosotros mismos. No lo sabemos. David, Natán le vino con la historia que era hablándole de lo que él mismo había hecho y él no entendió en ese momento, sino que él agarró y dijo, vive Jehová. Aquí yo, rey, tengo la autoridad y doy la palabra. El tal debe pagar, el tal debe hacer tal cosa, el tal. Y Natán escuchándolo. Verso 7. Y fíjense que le usa la palabra al final, misericordia. Ya David se le había olvidado el pecado de él. O pensó que Jehová Dios no se iba a enterar. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Jehová Dios no se va a enterar? Que Jehová Dios no nos está viendo. Que Dios no nos ve. Que Dios no sabe porque yo estoy escondida. Señores, tú te estás escondiendo del hombre, pero nunca de Dios. Nunca nos podemos esconder de Dios. Es que usted no puede, ni usted ni yo podemos escondernos, ni los pensamientos, porque Él sabe. Dice las Escrituras que antes que pensemos, ya Él lo sabe. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Ahora sí había que amarrarse los pantalones. ¿Sabe por qué? Porque Natán no fue a jugar. Natán era el hombre de Dios. Si bien David era el rey, Natán era la boca, la voz de Dios. Y Natán le dijo, no se puso a aclararle, no, le dijo, tú eres el hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel, de una. No es que, ay, mira que tú, rey, mi amor, a congraciarse para ver cómo arreglamos la pela. No, es tiempo de ya dejar de estar arreglando pelas y de estar congraciándose con los pecadores y con el pecado. Y de estar viendo, ay, no, para no caer, ay, no. Yo no voy a, para no caer en problemas con fulanito, sutanito y perencejo y no sabes que estás cayendo en problemas con Dios. Porque todos nosotros, el Señor nos usa para profetizar en algunos momentos. Tú no necesitas ser profeta. Tú necesitas ser hijo obediente de Dios. Y cuando tú prefieres dejar que pase el pecado y solamente escuchar y hacer así, tú eres copartícipe. Y vino Natán y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, imagínense ustedes, y si esto fuera poco,
te habría añadido mucho más. Yo voy a parar un momentico ahí. Epa, yo leí eso y me dolió. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios a David? O sea, si tú pensabas que yo lo que te había dado era poco, mi anhelo, mi deseo, David, era darte más. Era darte más. Léalo. Ahí está escrito. Y le hace la pregunta, verso 9. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, lo mandaste a medir y se mandó a medir él mismo. No voy a hablar ahorita de cómo fue esa muerte porque vamos a seguir. Pero él llevaba su sentencia en la mano y no lo sabía. Por lo cual ahora, verso 10, no se apartará. Mire la sentencia, señores. Mire la sentencia. Por eso, cuidado. Le dice Natán de parte de Dios a David. A David. Por lo cual ahora no se apartará jamás, jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, verso 11. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. ¿Vieron la sentencia? De una vez le dijo, el mal va a venir de tu propia casa. Le dijo, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Señores, cuidado, porque lo que ha hecho usted en secreto, póngase a cuenta de una vez con el Señor, para que no se lo revelen en público, amados. Y esto es una palabra profética actualísima, porque el Señor ha dicho que este año Él va a poner en evidencia todo lo que está oculto. Y entonces Él le dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, te perdonó. No vas a morir, no morirás. Más, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Lo voy a dejar hasta ahí. Señores, vemos en esta historia cómo Dios remite el pecado, lo perdona, pero él tiene las consecuencias de su pecado. David, porque no fue que, bueno, yo te perdono, pero hasta ahí, no. Él le dijo, ahora tu casa jamás volverá a tener paz, va a vivir en guerras. Y tu mal va a venir a tu propia familia. Y así fue. Mire, señores, para luego no fue demasiado tarde. No solamente lo primero que pasa y acontece en ese momento es que se muere ese primer bebé. Y luego vienen las desgracias tras las desgracias. Un hijo abusa de una hija, los otros hijos se levantan contra ese abusador de la hija es rechazada, su primogénito Absalón se levanta contra él pelea contra Absalón y tienen que matar a Absalón. La vida de David se volvió un cuadro.
Pero yo te voy a decir algo, tu vida no se puede volver un cuadro, porque por nosotros no hizo expiación un macho cabrío, ningún cordero. Por nosotros hizo expiación Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. Por tanto, si el Señor ya nos hizo remisión, nos perdonó los pecados, señores, estemos siempre a cuentas con Dios, porque tu deuda, mi deuda, Él la pagó en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre allí. Él pagó la deuda. Nos vamos al siguiente punto. Nuestro siguiente punto es la propiciación. En la expiación nos hablan del sacrificio completo. En la remisión nos dice que él perdonó los pecados. La propiciación nos dice que aplaca la ira de Dios. La propiciación no es nada más y nada menos que la ira de Dios aplacada por el sacrificio. Acabamos de leer que no hay redención sin derramamiento de sangre. Dios es justo, señores. Por eso yo quiero aquí me voy a poner más lenta, para que no se me escape ninguna idea. 1. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y hace ese acto de expiación, él lo que hace es derramar su sangre sin tener pecado por la humanidad, porque la ira de Dios está preparada para aquellos que siguen bajo esa maldad. Y todos estábamos ahí antes de que Cristo muriera. Cuando Cristo muere, hay un derramamiento de sangre y Dios acepta el sacrificio perfecto. ¿Y qué hace Jesús? Nos cubre, nos limpia y el Padre lo ve a Él en nosotros. El Padre nos ve limpio a través de Cristo Jesús. No es a través de otro. Por eso nosotros vemos allí que la propiciación hecha a través de la expiación es nada más y nada menos que la ira de Dios aplacada, porque se hizo justicia, porque alguien tiene que pagar todo el mal que se hace. Y si no, veamos cuando usted está molesto con alguien y usted quiere que pague. Si nosotros como humanos nos damos el tupé de decir, no, pero tú me las haces, tú me las pagas. Pero no queremos que Dios cobre y haga justicia. El único, señores, el único que puede hacer justicia real en esta tierra se llama Dios. Y su justicia es verdadera. Él juzga con justo juicio. Él no le va a dar a nadie algo que no se merece. Por eso, si tú estás en Cristo, permanece en Cristo, amado. Porque en la justicia Él te va a dar lo que tú te mereces. Porque tú estás bajo el pacto de la gracia. Tú estás bajo la cobertura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y donde Dios dice, no, ya ahí hubo derramamiento de sangre, no va a derramarse la tuya. ¿Me explico? ¿Ven el asunto? Eso es la propiciación. Ese derramamiento de sangre fue propicio. Fue lo que hizo que Dios viera que se hizo justicia. Y se pagó el pecado de la maldad. Pero lo pagó un inocente. Para hacerte a ti y a mí inocentes. Yo no sé cuántos están captando el asunto. No sé. Pero yo les puedo decir, amado, que esto es poderoso. Esto es poderoso. Usted y yo no estamos en el ojo de Dios. Él aplacó la ira. Si la humanidad convergiera en la aceptación de Cristo como único y suficiente Salvador y Sanador, no habría un caos como el que se avecina de la tribulación y la gran tribulación. Pero la humanidad no quiere.
Es más, hay cristianos que se están apartando. Yo todavía digo, Dios mío, yo entiendo que nosotros tenemos demasiadas cosas, que el mundo es fuerte, que el enemigo, la gente que le encanta jugar con el enemigo. No, pero es que yo puedo. Yo soy dueña de mis actos. Yo soy soberana y yo me domino. Y lo que yo hago es lo que está bien. Y, Señor, eso es falso de toda falsedad. Cuando usted ve una persona sin Cristo, apartada de Cristo, es una marioneta del diablo. Y lo que está hablando, por la misma boca de ellos, habla el enemigo. Y yo no digo esto para dejarlos ahí, yo digo esto para que despierten y salgan de ahí. Salgan de ahí. En la propiciación, Jesús, a través de la expiación, aplacó la ira de Dios. Su derramamiento de sangre, Dios la vio y dijo, es justo. Se hizo justicia. Se murió por el pecado, porque el pecado tiene que morir. Y alguien perfecto murió por el pecado, para hacerte a ti, a mí, imperfecto, perfecto delante de Dios. Y por eso que en la propiciación hay una provisión de sacrificio. ¿Qué hizo Dios? Y un sacrificio perfecto. Dios agarró y dijo, tengo a mi hijo, lo ofrezco, yo lo pongo. Y Jesús dijo, yo voy. El Señor dijo, ¿quién irá por ellos? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Y Jesús dijo, heme aquí, Señor, yo voy. Y él vino y se despojó de toda su deidad y vino a entregarse por ti, por mí, en sacrificio perfecto. La propiciación es esa provisión de sacrificio perfecto, que es Jesús, haciendo así la justicia del pago por el pecado de la humanidad. Era necesario, para poder borrar el pecado, señores, que alguien debía morir, porque esa maldad provoca muerte. La paga del pecado es muerte. Sobre Jesús cargaron el pecado y por tanto lo llevó a la muerte. Pero en su muerte y en su resurrección nos levantó a ti y a mí. Por tanto, esa ira se convierte en misericordia para aquellos que creen y lo aceptan. Por eso tú y yo no estamos guardados para la ira de Dios, porque Cristo pagó el precio de esa ira. Si el mundo entendiera que Cristo pagó el precio de la ira, no entraran a la ira de Dios. Pero cuando tú no obedeces y te empecinas en caminar en el pecado, tú estás diciendo, pues yo me rebelo, yo no quiero saber nada de eso, y provocas la ira de Dios sobre tu vida. Vida sobre la cual no está el sacrificio de Cristo porque no lo has aceptado. No porque Cristo no quiere, es porque tú no lo has aceptado. Pero si tú vienes a Él, esa ira se transforma, señores, se convierte en misericordia. Entonces ya Dios no te va a ver para que entres en la ira, sino que por el contrario te va a sacar de la ira, porque ya no estás solo desamparado en el mundo de pecado, de delitos y pecados, sino te encuentras, eres hallado en Cristo Jesús. Imagínense a Dios pasando nada más y nada menos que al cuerpo de Cristo por la tribulación. Nada más y nada menos que al cuerpo de Cristo por la tribulación. Es que no sufrió lo suficiente Cristo. Es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Pues déjame decirte que fue más que suficiente. Es perfecto. Sumamente perfecto. Vamos a leer acá Romanos 3:24, Marianne. Y yo leo primera de Juan 4:10. Romanos 3:24. Marianne. Y yo voy a leer primera de Juan 4:10. Voy, pastora, voy. Tranquila, mami. Aquí estamos esperando. No sé qué se me hizo. Ah.
Ajá, Romanos 3:24. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Amén, así es. Así es. La propiciación es eso. Dios, Jesús, a través de su sacrificio, aplaca la ira de Dios. Hace un sacrificio perfecto. Jesús vivió una vida de santidad y de perfección delante de Dios para que no hubiese cabida de duda de que Él era perfecto para hacer el sacrificio. Un hombre sin pecado muere por pecadores, imagínese usted. Primera de Juan 4:10. Dice de la siguiente manera: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo para aplacar la ira de Dios por causa del pecado, para reconciliarnos con Él por causa la separación del pecado, para convertir esa ira en aquellos que lo reciban en misericordia. Vemos qué hermoso. Por eso es que yo no podía hablar de estos puntos como decir, bueno, esto en el sacrificio, en la salvación, vemos la expiación, vemos la remisión, la propiciación, la redención. No, necesitamos ir punto a punto. Y esto nos lleva, por supuesto, a la redención. A la redención. Ahí está. El precio que fue pagado fue precio de sangre. Y usted lo ve allá arriba a mano izquierda, dice a precio de sangre. Hay una crucecita y un corazón de amor. Nosotros fuimos pagados a precio de sangre. ¿Saben qué hizo la redención? Nos compró de vuelta. Es la frase que está aquí a mano derecha abajo. Comprar de vuelta. ¿Sabe qué significa eso? Que nos perdimos. Porque Satanás se involucró, que el Señor lo reprenda, y el primer Adán pecó y entró al pecado y la muerte a la vida y nos perdimos. Pero vino el segundo Adán y se portó con valentía, como tenía que ser, y cumplió la ley. Hizo el sacrificio perfecto. ¿Y sabe qué hizo? Entregó su vida, pagó con sangre. ¿Y sabe qué hizo? Nos va a entregar al Padre. Aquí están. Lo que tú me diste, lo que yo compré con mi sangre, pero que tú me los trajiste, aquí los tengo, son tuyos. Por eso es que cuando Él ora por nosotros en el Evangelio según San Juan, Él dice, Padre, lo que tú me das, yo no lo pierdo porque yo te lo tengo que dar de vuelta. Son tuyos, te pertenecen, porque a nosotros nos hizo Padre, nos hizo Dios. A ti, a mí nos hizo Dios en el vientre de nuestras madres. Nuestros embriones vieron su rostro, nuestros ojitos ahí vieron a Dios. Y Jesús, a través de la redención, ¿sabe qué es la redención? Es el comprarnos. Jesús no solamente nos compró y nos dijo, bueno, ahí están, ya yo los compré, ya los salvé, ahora ve a ver qué usted hace. No, señores. La redención nos trae de vuelta a Dios. No nos deja solo, no nos deja desprovisto, no nos deja abandonados. Él dijo, yo me voy, y es necesario que me vaya. Porque allá en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Pero no los dejaré solitos. No los dejaré solos. Yo enviaré al Consolador. Y por allí más adelante dice, yo volveré a vosotros. Él pagó el precio para traernos a Él de nuevo. Para volverte, escúcheme, a su estado original.
tú y yo fuimos vueltos a nuestro estado original en la redención. Y yo escribí aquí, sí, somos libres en Cristo Jesús, pero esa libertad tuvo un precio, un costo. Y ese costo es el precio de sangre. Él nos rescató, pero no nos dejó solo, vuelvo y repito, Él no nos dejó a la deriva. O sea, Cristo no te salvó para que tú y yo sigamos haciendo lo que nos dé la regalada gana. No, Él nos salvó para regresarnos a nuestro Creador, al verdadero dueño de tu alma y de la mía, que se llama Cristo Jesús. Él rompe las cadenas a través del sacrificio en la cruz del Calvario y nos redime, nos vuelve a Dios, nos atrae a Él, nos limpia, nos purifica y nos regresa al Padre. Por eso es que ahí vemos unas cadenas rotas. Y vemos que en esa cruz que carga aquella imagen que representa a Jesús, sobre ella estamos todos y cada uno de nosotros. Porque el camino es la cruz. No hay otro. Es la cruz. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a leer estos versículos. Isaías, Romanos 3:24. El hermano Humberto, Efesios 1:7. Mariani, Colosenses 1:13-14. Y yo leo Hebreos 9:12. Romanos 3:24. Ok. Amén. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, así es. Entonces fuimos justificados gratuitamente mediante la redención, mediante el pago, mediante el rescate, mediante esa compra de vuelta a Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos con Efesios 1:7. Amén. Amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Amén. Tenemos redención por su sangre, el poder de la sangre. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio. ¿Cuánto cuestan esto? ¿Cuánto cuesta? Nada más y nada menos que su vida. La entregó. Él no le quitó de manera, vamos a decir, de manera ilegal a Satanás las actas que nos condenaban. No fue ilegal. ¿Por qué no fue ilegal? Porque un hombre que era puro, que era santo, que no tenía pecado, le entregó a él todo lo que nos pertenecía a la humanidad porque Dios nos los dio. Entonces tenía que ser un hombre santo, puro, sin pecado, quien se entregara ahora para pagar el pecado de la humanidad. Y por eso, lo que no se esperaba el enemigo era eso. Y Jesús, sin haber pecado en él, se entregó por los muchos. Y entonces legalmente tuvo que el enemigo entregarle las actas que nos condenaban. Se las tuvo que entregar. Y dice las escrituras, y quitándole las actas que nos condenaban, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. ¿Por qué creen ustedes que dice que triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario? Cada latigazo,
cada bofetada, la corona, el cargar el patíbulo, que es lo que se cree de manera de historia, que fue lo que cargó eso, el patíbulo, el hacer todas esas heridas, eso, cada elemento, cada clavo, cada elemento que Jesús sufrió en la cruz del Calvario representaba en el mundo espiritual las actas que nos condenaban a nosotros. La humillación, el que él fuera colgado en un madero, representaba las maldiciones que teníamos nosotros. Porque dice, maldito el que es colgado en un madero, dice las escrituras. Y Jesús tuvo que ser colgado para cargar sobre él las maldiciones de la humanidad. Para que usted entienda qué pasó en la cruz. Ay, que a mí me persigue la maldición de los... Señor, reprenda al diablo. Párese firme y dígale al enemigo, las actas que me condenaban fueron publicadas exhibiéndolas, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Por eso, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda maldición generacional de mi vida se rompe, está rota en el nombre de Jesús. Y todo derecho legal te fue quitado, porque en el mismo momento que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, hizo un sacrificio perfecto por mí, te quitó todo derecho legal sobre mi vida, porque yo lo acepté, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador. Por tanto, mi vida la juzga, la tiene, está escondida, está en las manos de Él. Pero nos paramos así, o no sabemos realmente qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Colosenses, ya leímos Efesios, vamos a Colosenses 1, 13, 14. Amén. Amén. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. 14. Quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén, amén, aleluya. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto no significa que él no se va a querer levantar, amado. No caigamos tampoco en que, bueno, pero ¿y por qué se me levanta el enemigo? Él se va a levantar, señores. Dice las escrituras, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él se va a levantar porque él te quiere de vuelta con él. No es que Jesús te compró y te llevó de vuelta con el Padre. Él te quiere de vuelta con él. ¿Sabes cuánta gente este diciembre se regresó solito para donde el enemigo? ¿No se han dado cuenta cuánta gente falta hoy aquí? Ojo, yo no estoy diciendo que ellos están con el enemigo. Yo reprendo al diablo en la vida de ellos. Pero si no se cuidan, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué desfallecemos? Nada más veamos la asistencia remota de las personas en los servicios de diciembre. ¿Qué les dice eso, señores? O sea, veámoslo desde el punto de vista espiritual, no emocional, no carnal. Sí, yo sé que son unas celebraciones de la familia, del amor, la unidad, la fraternidad. Señor, ¿y dónde queda Dios entonces? Que te dio la familia, el amor, la fraternidad y la unidad. ¿Dónde queda Dios? Y yo no lo digo, o sea, no lo digo para que, ay, me señala, no, señores, mire, amado, estos no son tiempos, a mí no me ha gustado nunca los pañitos de agua tibia, nunca. Y en este momento menos, porque estos momentos son momentos neurálgicos. Estos son momentos fuertes. Este 2026 llegó mostrando que lo que dice la Biblia es sí y es amén. Si usted no lo vio en el 2025, lo va a ver este año. Este año se tienen que levantar aquellos que de verdad aman y creen a Dios, o aquellos que amamos y le creemos a Dios. O nos levantamos o vamos a morir en el proceso.
Usted no sabe si nos quedan días o meses o un año más. Usted no lo sabe. Porque o el Señor nos manda a llamar o viene Cristo. Y en ese o, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo, ay, sonaron las trompetas, se está yendo la gente. Y cuando yo empiezo a escuchar, bueno, yo no, el que se quede, Señor, reprenda al diablo, nosotros nos vamos con él. Cuando los que se quedan empiecen y que, ay, pero la gente está gritando, se están yendo los evangélicos, señores, ya se fueron. Señores, ya se fueron. Cuando la gente empieza a gritar, ya se han ido. ¿Cómo cree usted que usted va a decir en ese momento, Señor, perdóname, yo quiero encontrar? Señores, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Si no, vaya y lea la parábola de las 10 vírgenes. Ellas llegaron y tocaron la puerta. Y tocaron. Y salió y dijo, ajá, Señor, Señor, yo no las conozco. Yo no las conozco. Ustedes saben qué significa ese aceite, que ellas no tenían comunión, relación. La comunión y la relación con Dios no se establece en un día y en una hora. Y esto lo digo incluso para dolor mío. Esto es de días, esto es de tiempo. Dígame usted si usted se empareja con una persona por estar hablando solo unas horitas con él. Bueno, uno loco a veces pasó eso, hizo eso, pero eso está mal. Dios no lo va a hacer. Ah, no, ella me está llamando ahorita, así es. No, 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 la puerta se cerró y se cerró, señores. El ejemplo lo tenemos también con Noé, con el arca de Noé. Dios cerró la puerta. ¿Por qué creen ustedes que Dios no dejó a Noé que la cerrara a él? Uno, Noé pudo haber entrado en emocionalismo y sentimentalismo. Y pudo abrir esa puerta cuando escuchara, escuchen lo que le voy a decir, niños, ancianos, mujeres embarazadas, hombres, rogando que les abrieran la puerta. Ah, entonces Dios no fue justo, señores, fue justo. ¿Saben por qué? Porque Noé predicó un montón de años antes del diluvio y lo llamaban loco y no le creían. ¿Sabes cuánto tiempo tiene la iglesia predicando? ¿Sabes qué? ¿Quiere que le diga cuánto tiempo tiene la iglesia predicando? 2000 años. 2000 años. Tenemos dando este mensaje. O sea, que el día que llegó se presentó y dijo, señores, señores, no puedes decir, Dios no es justo, Dios me dejó. ¿Acaso es que tú crees que esta broma, eso playa ese botella? No, señor. El evangelio no es así. Y si a ti te mueves, ay, mamá, papá, los hijos, la esposa, el esposo, y tú te dejas mover como veleta, por ello, señores, esa misma veleta, Satanás la va a usar para que te quede. Y punto. Y punto. Nosotros no podemos pretender que Dios es el que se va a pegar a nosotros. No, 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 es que a mí me mueve eso en la finanza. Yo para el trabajo sí, pero para el servicio no. Señores, ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te da la fortaleza? ¿Quién te da el ánimo cuando no lo tienes? No, yo mismo, yo misma. No, señor, eso es mentira. Es Dios. Entonces, sí somos libres, pero en Cristo Jesús. Mientras tanto, usted no es libre. No lo es. Es triste y lamentable. No lo es. Usted expresa de sus propios errores y de su propia concupiscencia y de sus propios deseos. De verdad que sí. Entonces, en la redención, nosotros vemos que fuimos comprados y devueltos al Padre. No nos dejó ahí tirados. Bueno, hagan lo que les dé la gana. No, nos compró y dijo, bueno, ya yo los compré, ya yo los vuelvo al estado original y los vuelvo al Padre. Y por eso vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Pero antes vamos, Hebreos 9:12, dice de la siguiente manera. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna. No es circunstancial, no es
momentánea, no es una pizca, es en la eternidad. O sea, que tú y yo entramos en esa redención por la eternidad con el Padre. Eso fue lo que hizo Jesús en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Nos redimió, nos compró y nos devolvió a nuestro Creador. El siguiente. A ver cuántos me faltan. Me faltan 3. Ustedes me dicen si los dejo hasta aquí y lo vemos mañana, o mañana hay ayuno, o lo vemos el otro viernes, o sigo, porque nos falta precisamente justificación, reconciliación y regeneración. Nos faltan esos 3 puntos. Y este es el resumen final y el versículo de final. Entonces, sí, son 3 hojitas que nos faltan, pero es una explicación de cada una de ellas. Ustedes me dicen, porque ya son las 10:09 de la noche, si continúo o yo no hay problema, porque es que mañana hay ayuno. Entonces, si quieren descansar y quieren, yo puedo parar hoy y continuamos con la parte de justificación, reconciliación y regeneración para el próximo viernes. Puede ser para el próximo viernes o mañana en la tarde, pues, porque el ayuno va a ser en la mañana. Y en la tarde, pues, a partir de las 6, como siempre, a las 7, terminamos de hacer las otras. Sí, bueno, yo no tengo problema si lo hago mañana en la tarde. Lo importante es que se vuelvan a conectar, muchachos, para que ¿Qué termine. dice el público? ¿Qué dice el público? O sea, yo voto porque lo hagamos puede ser mañana, sí, porque el domingo hay otra predicación y no las voy a unir. Amén. Yo digo que para mañana también, en nombre de Dios. Amén. Para mañana. Para mañana. Bueno, ya votaron todos, no hay problema. Entonces quedamos con la justificación, con la reconciliación y la regeneración, el resumen de todo esto en conjunto para mañana. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque el Señor se movió esta semana de manera poderosa, de verdad que sí, y se seguirá moviendo. Necesitamos buscarlo de todo corazón. Por ejemplo, antes de orar, ¿qué me pasó a mí hoy? A mí me gustan los jueguitos del teléfono. Yo tenía un jueguito de carro y un jueguito de capibara. Y 2 jueguitos más de esos de donas, de cosas esas de jueguitos me gusta el de carrito porque tú la tienes que pensar. Y el Señor esta madrugada me llamó la atención, ¿verdad? Y yo me acosté regañada, pues. Y dije, sí, Señor, perdóname, tienes razón. Hoy cuando yo despierto, bueno, y hago todo lo que hoy iba a hacer del despertar. Y agarro el teléfono para contestar, para pasar los mensajes al grupo y todo esto. Agarro mi teléfono y el Señor me dice, me hace pensar en los jueguitos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, sí, Señor, porque tenía como 6 jueguitos diferentes. Sí, Señor, yo voy a borrar estos 4, borra estos 4. Y borré mis 4 jueguitos y dejé el capibara y los carritos. Pero el que a mí más me enganchaba era el del carrito. El de las estrategias. Me encanta lo de las estrategias. Bueno. Yo borré mi broma y mire, amados, yo borré y salí de ahí. Y así como que, o sea, para ti es más importante que yo en los carritos. Y yo literalmente quedé así. Para luego fue tarde. Me fui otra vez y mire, bla, 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 borré toda esa broma. No es un juego donde yo hago nada malo. Ojo, es mi testimonio. Ojo. No, ella quiere que nosotros borremos. No, es mi testimonio de hoy.
para que ustedes vean lo que el Señor está haciendo. Nos quiere no distraídos. Y aunque eso no es, ay, porque no es, o sea, yo solo puedo decir como humano, como pastora, como hermana en Cristo, no es un pecado, pero a mí me está distrayendo. Por eso digo, es mi testimonio, a mí me está distrayendo. Y yo, mire, borrado. Y se acabó. Porque el Señor te quiere usar. El Señor nos quiere usar. Y vuelvo y les repito, o nos paramos para que nos use o vamos a morir en este intento. Hay mucha gente que se está quedando con el que, bueno, es que hoy no me siento bien, hoy no tengo ganas, hoy me siento mal. Mire, señores, yo estaba hoy muy bien. Y empezando la clase, después de las canciones, después de la adoración, me empezó a doler la cabeza. Y cuando a mí me duele la cabeza, a mí me retumba aquí atrás. Y yo tengo rato desde que empecé la clase con esa puntada atrás. Y entonces me hace hacer una puntada en este ojo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Todo lo que el Señor le diga, no crea que es religiosidad, no crea que es fanatismo. Señores, este es el tiempo donde nos van a decir fanáticos. Pero yo le voy a decir algo. Yo prefiero que me digan fanática a quedarme aquí. Mi deber como atalaya, como pastora, como hermana en Cristo, como usted me quiera ver, la profesora, la amiga o bueno, la mujer esa que está ahí, es advertirles, es decirles, yo no puedo aquí congraciarme y bueno, voy a preguntar a ver cada quien que quiere que le diga. No puedo. En el mundo hay un dicho que reza, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Si tú estás viendo gente a tu lado que está cayendo, acércate a Dios. Acércate a Dios. Porque te voy a decir algo. Dios no te está pidiendo que tú seas ahorita perfecto o perfecta. Te está pidiendo obediencia. Obediencia. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que nosotros flaqueamos? ¿Ustedes creen que Dios no sabe que nosotros pecamos? ¿Ustedes creen que Dios no sabe que nosotros a veces nos sentimos como casi que destruidos? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Derribados, mas no destruidos. Lo que significa que el apóstol Pablo también se sintió mal y se sintió derribado, pero él sabía que no estaba destruido. Y yo les voy a decir algo, yo me he sentido derribada, pero sé que no destruida. Yo le decía ayer a Mariflor, a mí me duele porque yo no sirvo para pedirle a la gente. No es orgullo, no es orgullo. Es que yo no quiero que la gente peque porque yo les pida algo. Porque muy bien yo puedo agarrar a hacer y buscar. Sí, yo sé, a mí me duele todo. Pero ustedes creen que si a mí me llaman para un trabajo y el Señor me da la oportunidad, yo no me voy a ir así me duele hasta el alma. Yo lo voy a hacer porque a mí no me gusta hacerle gravoso a nadie. Y esto para que no peque. Yo le decía a ella, yo lo único que hice en este mes que pasó fue arreglarme los pelos y no con la plata de nadie. Porque mi hijo ya me había mandado hace muchos meses atrás, que por cierto, quienes fueron a comprarme las cosas fueron precisamente el hermano Isaac y la hermana Leonela. Ellos son testigos de eso si se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Y la plata me la mandó mi hijo. Y mi mamá me dijo, después que yo había hecho lo que tenía que hacer, por lo último que a mí me llegó, me dijo, pero es que aunque seas eso por ti, y yo me arreglé mis pelos por eso. No me pongo uñas postizas, son mis uñas. Ni tampoco compro pintura. Ustedes saben cuántas ganas yo he querido comprarme una pintura beisecita, que son las que me gustan, y no puedo. Estoy usando las mismas que mi hijo me regaló cuando me fui a Colombia, que no me importa. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la gente ve y piensa que, no, mire, es que los pastores abusan de las ovejas. Yo sí sé que sí, mucho, pero esta pastora no es asalariada.
Y si Dios me permitiera trabajar, yo me iba a trabajar. Porque a mí no me importa y el Señor lo sabe. Y los que han estado conmigo desde hace años saben que mi plata no era mía, era del Señor. Cosa que ahorita no ha acontecido. Imagínense, nosotros pudimos pagar internet, fue anoche. Para la gloria de Dios, como dijo Isaac hoy, el Señor levantó una piedra, porque, amado, fue un inconverso quien terminó de dar para pagar esto. Y no se lo pedí. Pero ¿saben lo que hizo el Señor con ese inconverso? Y por eso quiero testificar esto y orar. Porque no, yo lo invité para que él estuviera hoy aquí, pero no se conectó. ¿Qué hizo el Señor con él? Él me mandó el dinero. Y no pasaron ni 5 minutos cuando el Señor permitió que otros lo llamaran a él, uno de España y otro de Panamá, para darle dinero. O sea que el Señor le dio hasta el triple de lo que él me mandó a mí. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios te mueve para que hagas algo, Él te quiere bendecir. Porque es mejor dar que recibir, porque el que da recibe 2 veces. Y el que da hace y promueve la adoración a Dios. Porque ¿qué dice? Yo hasta lloré. Ustedes no lo saben, pero yo hasta lloré. Primero y principal por lo que significa esa persona que lo dio. Porque era una persona que la conozco hace un tiempo y él estaba enojado conmigo y yo tuve problemas con esa persona. Pero esa persona se enfermó y a mí me llamaron para orar por él. Y el Señor me dijo, escríbele, porque en ti hay amor. Y yo le escribí, como le escribí a mis hermanos en diciembre, que no están hoy aquí. Uno me respondió, la otra no me respondió. Y lo hice por amor. Porque nosotros tenemos que mostrar amor, de verdad. ¿Y en qué se transformó el amor? Era el Señor para usarlo. Yo no tuve que decirle, mira, fulanito, ¿tú sabes qué? Yo necesito dinero. No. Él se enteró que yo no tenía internet porque no había podido pagarlo. Y el Señor lo movió porque fue Dios, no fue él, fue Dios. Entonces, este es el tiempo que Dios va a hacer las cosas. Este es el tiempo donde el Señor nos quiere usar. Entonces, dejémonos usar. Y no solamente él, una hermana que está acá también. Porque entre ella y él, el Señor los usó a ambos para completar ese internet. Y lo digo como testimonio, amado, es un testimonio. Como usó a otra hermana que está aquí conectada también en diciembre. O sea, a ustedes los que están ahí, el Señor los ha usado. No permitamos que el diablo nos embolate para no seguir siendo usado. Y para que él quiera ser él el que nos use y no Dios. Este es el tiempo de nosotros. Por eso es que coloqué esa canción. Este es el tiempo de restitución. Dios nos va a restituir en la medida que usted lo busque a él. Creo que casi nadie le prestó atención a uno de los videos que subí hoy. ¿Y sabe por qué lo subí? Porque justo después que borré los juegos, me salió ese video. ¿Y saben qué? La gente puede pensar que yo lo hago por ustedes. Ustedes pueden pensar que yo se lo estoy diciendo a ustedes, señores, no. Cuando yo coloco una palabra, donde la coloque, esa palabra primero me tocó a mí. Porque no voy a poner nada que no me toque a mí. Porque entonces eso sería injusto e hipócrita. Entonces, nunca crean que yo pongo una palabra ahí por ustedes. Es para nosotros. Es para todos nosotros. Porque ya a mí me cortó. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Guarda, cuida a tus hijos, Señor. Pongo delante de ti, Señor, el hogar del hermano Humberto y la hermana María, del hermano Isaac y Leonela, Señor, de Mariani, David y sus niños, Señor, de Maikeli, Señor, su familia, Padre, su pareja, Señor, mi Dios amado. Nos ponemos delante de ti, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Sé tú en medio de nosotros como poderoso gigante. Ayúdanos, Señor, porque no nos las sabemos todas.
porque a veces estamos débiles y somos débiles, Señor, pero dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Señor, en esta hora ayúdanos porque te necesitamos. Hoy más que ayer. Ayer ya pasó. Te necesitamos hoy. Y ya faltan aproximadamente casi hora y media para finalizar este día, Señor. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos diste de reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por los que no se conectaron, Señor. Y por los que se conectaron, pero se desconectaron. Bendícelos también, Señor. Bendice a nuestros hermanos que no están conectados, Señor. Guárdalos, protégelos, ayúdalos, Señor. Levántalos, Padre. Y la situación que no esté permitiendo que ellos se conecten, Señor, toma control de ella, Padre, y échalo fuera, Señor. Que ellos puedan conectarse, Señor, que ellos de toda circunstancia adversa retroceda en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a buscar tu rostro, porque solos no podemos, Señor, porque no somos invencibles, porque el único invencible aquí eres tú, Señor, porque el único todopoderoso aquí eres tú y tú moras en nosotros, Señor. Y por eso te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Ahora que nos vamos de este espacio, más no de tu presencia, llévanos en paz y en bendición, Señor. Reprendemos todo espíritu de retaliación y de venganza. Retrocede todo espíritu inmundo, toda obra del maligno, Señor. En esta hora creemos firmemente y conforme creemos, hablamos, Señor. Que esta noche en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo en ti, Jehová, podemos vivir confiados. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Envía ángeles guerreros con espada de fuego desenvainazo alrededor, que persigan, alcancen y destruyan toda obra del maligno alrededor de cada uno de ellos, de sus hogares, de su familia y de sus pertenencias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Gracias por ello. Gracias por sus hogares. Gracias por mi hijo, por mis nietas, Señor. Gracias por mi familia y por esta gran familia de la fe que permanece hasta la vida eterna. Gracias por ello. Bendícelo, Señor. Y tráelos mañana al ayuno en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, amados, bendiciones, la paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus corazones. Mañana a las 8 estamos en ayuno. Es de 8 a 12. Vamos a estar conectados para los que se puedan conectar y puedan, si no pueden ayunar, puedan por lo menos estar en la oración y en las predicaciones. Y los que puedan ayunar, estén en ayuno. Pueden tomar agüita de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, la paz de Dios sobre sus vidas. Besos, abrazos, no les quito más tiempo. Vamos a llegar a las 11. Bendiciones, amados.